El mundo globalizado presenta múltiples transformaciones a nivel digital, que ofrece distintas oportunidades para agilizar las actividades, en especial en el mundo laboral. Es así como en Chile se han realizado propuestas de ampliar los modos de realizar la práctica laboral utilizando distintos medios tecnológicos. Sumado a ello, existió la emergencia sanitaria de la pandemia, la que llevó a demandas sobre la regulación laboral para que se implementaran medidas estrictas de confinamiento para que las empresas tuvieran mayor consideración hacia un trabajo a distancia o teletrabajo. Para ello, la ley número 21.220 de teletrabajo introdujo modificaciones en el artículo 22 del Código del Trabajo y reincorporó un nuevo capítulo en el título segundo denominado de los contratos especiales, diferenciándose sobre la modalidad trabajo a distancia en la que no se considera la utilización de los medios tecnológicos, informáticos o telecomunicaciones. Lo destacable dentro de la ley de teletrabajo en Chile es una modificación al contrato laboral, que establece que trabajadores y empleados puedan acordar en el mismo contrato o en un documento anexo al mismo la forma del trabajo a distancia o teletrabajo en el inicio laboral o bien durante el cumplimiento de la relación laboral, pudiendo hacer innovación o cambio en el contrato. Se debe especificar si será de forma total o parcial, atendiendo al formato híbrido y también el lugar o los lugares donde el trabajador prestará los servicios, sea en su domicilio o zona específica, optando por elegir libremente dónde ejercerá sus tareas. La jornada laboral del trabajo remoto encuentra su registro de actividad en el implemento de un mecanismo fidedigno para asegurar el cumplimiento del horario. Además, tiene posibilidad de acuerdo que el trabajador distribuya libremente su jornada en los horarios que mejor se adapten a sus necesidades, siempre y cuando respeten los límites máximos de la jornada diaria, semanal y días de descanso. Sin embargo, se puede pactar la exclusión sobre la limitación de jornada, a excepción que el empleador cumpla funciones de supervisión o control detallado sobre la forma y momentos en que se desarrollen las labores. El trabajador posee derecho a un periodo de desconexión de al menos 12 horas continuas en un periodo de 24 horas. La empresa deberá garantizar por obligación la prestación de equipos, herramientas y materiales para cumplir con el teletrabajo, como también asumir costos de operación, funcionamiento, mantenimiento y reparación de equipos, y no se obliga al talento a utilizar elementos de su propiedad para el desarrollo de su labor. Finalmente, el principio de reversibilidad sobre el contrato, que posibilita que cualquier de las partes podrá unilateralmente volver a las condiciones de inicio pactadas en el contrato de trabajo con previo aviso por escrito a la otra con una anticipación mínima de 30 días del vínculo laboral en caso de pasar de un formato presencial al remoto, pero si el teletrabajo fue al inicio del vínculo laboral, será necesario un acuerdo entre ambas partes para adoptar el trabajo presencial. Según la Seremi de Trabajo y Previsión Social del gobierno de Sebastián Piñera, André Ponce mencionó: queremos hacer presente que esta ley garantizará a los trabajadores y trabajadoras que opten por esta modalidad todos sus derechos laborales. Además, esta ley va en directa relación con los nuevos empleos y con la tecnología. Hoy más que nunca resulta un apoyo importante para el control de la enfermedad de coronavirus en los lugares de trabajo. La ley de teletrabajo busca, entre otros, los siguientes objetivos: regular el trabajo a distancia y el teletrabajo, estableciendo derechos y deberes claros de los trabajadores y empleadores; garantizar los derechos laborales. Los trabajadores que ejerzan su labor a distancia o mediante teletrabajo deben ser garantizados los mismos derechos que sus colegas presenciales: salarios, seguridad, jornadas máximas, descansos, entre otros. Así, la ley consolida que los trabajadores que hagan uso de esta modalidad, a distancia o presencial, gozan de los mismos derechos individuales y colectivos estipulados por el Código del Trabajo. Establecimiento de mecanismos fiscalizadores. Se busca asegurar que la Dirección del Trabajo pueda fiscalizar adecuadamente el cumplimiento de las normas de trabajo, inclusive si éste se lleva a cabo desde el domicilio del trabajador, y evitar la precarización del trabajo. Para poder contextualizar esta ley, entrevistamos a una profesora de ciencias en enseñanza básica. En contexto de pandemia, el teletrabajo pasó de representar apenas un 0,5% de las relaciones laborales en 2019 a un 20,3% en 2020, aunque su uso ha disminuido progresivamente tras el fin de la emergencia sanitaria, alcanzando un 4,2% en 2023. Su impacto en el mercado laboral y en la organización del trabajo ha sido significativo. La participación femenina, por otro lado, aumentó en esta modalidad, con un 27,2% en 2020, aunque en 2023 cayó al 5,2%. Esta disminución coincide con la sobrecarga de tareas de cuidado que muchas mujeres enfrentan, especialmente en el sector privado, donde el cuidado de niños menores de 12 años aumentó de un 26,5% en 2020 a un 32% en 2023, con un predominio femenino del 60,9%. Predominan los adultos y adultos jóvenes, especialmente entre 30 y 44 años, tanto en la pandemia como en la actualidad. Además, el 66,1% posee educación universitaria, lo que refleja que la modalidad de teletrabajo depende en gran medida del nivel de formación y habilidades profesionales. La informante declara el paso al teletrabajo como complejo, debido a la falta de feedback ni de la efectividad de su enseñanza ni el estado de sus estudiantes. Esto propició un sentimiento de sinsentido en su profesión, haciéndola sentir más como trabajadora social que profesora.
fue un paso muy complejo el de iniciar teletrabajo. La labor docente para mí perdió sentido. Era dificilísimo hacer una clase frente a una pantalla sin tener el feedback de casi nadie en la sala virtual. No podía cerciorarme de mis aprendizajes, y tampoco era fácil saber la situación compleja que muy posiblemente estaba pasando esa familia. Ese año, en teletrabajo, me sentí más trabajadora social que profesora. Los sectores con mayor presencia de teletrabajo actualmente son comunicaciones, comercio y actividades profesionales, a diferencia de 2020, donde la educación tuvo un peso más relevante. La mayor concentración se mantiene en el sector privado, donde la participación de microempresas ha crecido, aunque ha disminuido en proporción al total de trabajadores por empresa. En contraste, en el sector público, la participación de pequeñas empresas es marginal y se observa una mayor brecha de género en comparación con el sector privado. En términos de modalidades, predomina el teletrabajo completo por sobre la forma híbrida, y esta a su vez sobre el trabajo a distancia. La informante comenta que el descenso en el sector de educación se debe a la deshumanización del proceso, lo cual afecta negativamente su efectividad, especialmente en su rol de educación social. Recuerdo que fue una etapa de mucho estrés en mi vida. No me daban los tiempos para aprender y acostumbrarme a la vida virtual y la labor familiar al mismo tiempo. Sufrí de dolores de estómago y llantos. Me sentía muy sobrepasada. A pesar de los avances normativos, la Dirección del Trabajo ha registrado como principal denuncia el incumplimiento de las disposiciones legales relacionadas con esta ley, aunque representa solo una fracción de las denuncias registradas en total. En este marco, el proyecto de ley sobre conciliación de la vida laboral, familiar y personal busca complementar y fortalecer la regulación, promoviendo una organización de trabajo más equitativa y sostenible en el tiempo. La informante describe la etapa como estresante, donde se difuminan las líneas entre el trabajo y su vida personal. Además, cuenta que sufrió de dolores de estómago. Creo que el teletrabajo puede ser muy efectivo en algunas áreas, pero en educación no lo es. Siento que deshumaniza el proceso de enseñanza-aprendizaje e impide el aprendizaje social tan importante en la escuela. Para concluir, la Ley 21.220 de teletrabajo ha permitido demarcar límites en la incipiente modalidad, pero resultó ineficiente para contener las complicaciones durante el periodo de pandemia y se debería esperar su expansión a futuro, especialmente a medida que se consolida en el mercado laboral e integra la fuerza laboral futura. Asimismo, el impacto de la ley de teletrabajo en el contexto de pandemia, específicamente en el sector de educación en el que se ubica la informante, fue de una cierta incertidumbre, aunque necesario considerado la situación sanitaria, ya que llevó a complejidades en la mecánica clave de la pedagogía, pues las dificultades en la comunicación profesor-alumno llevaron a una sensación de desconexión del rol pedagógico, aun si este se lleva a cabo con la misma frecuencia semanal y los mismos horarios abordados por el establecimiento. Sabiendo que no es posible ignorar el contexto de pandemia y el impacto del aislamiento social en la población, la aplicación de teletrabajo en un área inherentemente social y que requiere en gran medida el contacto y comunicación con otro, Victoria siente que la docencia no se beneficia de dicha modalidad. Como le menciona el estudio del Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales sobre el impacto del teletrabajo en la productividad y las medidas para Chile, se menciona que el impacto del teletrabajo en la productividad depende de la naturaleza del trabajo, las condiciones del hogar y las habilidades de autogestión de los empleados, sugiriendo la necesidad de políticas públicas que maximicen sus beneficios y mitiguen sus efectos adversos. Se recomienda entonces fomentar la comunicación efectiva y la autonomía laboral para mejorar el compromiso y bienestar de los trabajadores.